Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí al viernes. Es viernes y Pietro lo sabe. Hoy vamos a hablar de lo que calculo yo es un tema vastísimo, con lo cual hablaremos de una pequeña parte de la cocina italiana. Pero bueno, tal vez me estoy adelantando. Bueno, ¿cómo les va? Ya saben, aquí tienen el avioncito de papel, lo comparten, lo hacen volar y más gente se suma a la charla y nos cuentan y le preguntan, sobre todo al gran Pietro, que en el Día del Maestro él es un maestro, así que lo saludamos a él y a todos los maestros sobre la cocina italiana, las dudas, las curiosidades. ¿Hay algún maestro que se haya unido? Nos van avisando y los saludamos. Y ahí está el gran Pietro, así que saludamos a Pietro. ¿Cómo va, Pietro? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo en Sí. orden? Me gusta el saludo. Para que entre, ¿no? En la pantalla. No, es el saludo de la nobleza británica. Claro, Entonces, bueno, es de la nobleza británica y que después derivó en las reinas de belleza y demás. Viste que cuando van en el carruaje van saludando con la mano. Pero digo, acá viene bien porque así no podés hacer. Sale de plano todo el tiempo. todo el tiempo. Pero ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo Muy has bien, pasado la gracias. semana? Bien, 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 bien. Siempre Bien, activo, siempre pensando en cosas nuevas, siempre trabajando, a está muy pesar de bien. toda la turbulencia que nos rodean. Bueno, hay que... Mira, eso creo que no lo conté. A ver, Yo soy, bueno, estudié varias cosas en mi vida, pero una de las cosas, que es el secundario, era una escuela que se llama todavía, porque obviamente existe, Instituto Técnico Náutico. Y vos salís, son 5 años y uno sale de ahí, digamos, aspirante a comandante de barco. O sea, y a partir de ahí a capitán de barco. Entonces, a partir de ahí uno ya eh, puede empezar haciendo todo, bueno, los pasos que hay claro. que seguir a apuntar a a la carrera de capitán de marina mercante. Así que, bueno, tengo muy claro cuáles son algunos criterios vinculados a la navegación y a cómo hay que sobrellevar ciertas situaciones cuando el mar está turbulento y tumultuoso. Y escúchame, ¿te gustaba, o sea, ¿te gustaba eso? ¿Lo elegiste vos o te mandaron a ese instituto No, 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 y... no, yo tenía, siempre estuve vinculado también familiarmente no, te recuerdo que mi papá trabajaba en la gastronomía, pero sobre los buques de Sí. crucero. Entonces, bueno, Ah, era gerente de alimentos y bebidas en buques de crucero. Entonces, bueno, como que para mí ese era un ámbito familiar. Yo iba desde niño, lo visitábamos en el barco, íbamos, hacíamos los viajes, bueno, todas esas cosas. Entonces debe ser que quedó también, además de la cocina, quedó este tema del barco, del viaje, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuando tuve que encarar el secundario, bueno, quise hacer eso, después terminé eso, hice economía y comercio, bueno, en fin, toda una cosa así. Un proceso de formación intelectual muy articulado. está Sí, muy pero bien. Muy variado, pero todo se une. todo se une, si todo sirve. Mira, leer y documentarse y tener información, etcétera, es algo muy valioso porque ayuda siempre a razonar, bueno, ayuda a razonar. Así que bueno, en ese sentido es como todo bien. Totalmente. Bueno, hablamos un poco, ¿no? De eso la vez pasada cuando te preguntaban cómo formarse. Y bueno, justamente leyendo y viajando, Estudiar, estudiando lo que... estudiar y viajar, no, no hay otra, no hay otra posibilidad. Totalmente. Sí. Así es. Bueno, saludamos, reitero ahora, Pietro, a los maestros que se están sumando, por ahí Andrea, Sí, por bueno, supuesto. Bueno, muchos, hablando de esto, bueno, claro, si no tenés buenos maestros, la verdad que es más complicado. Por ejemplo, tuve la suerte de tener en el primario, en el secundario, en el terciario, tuve realmente mucha suerte. Tuve grandes maestros y profesores, la verdad, extraordinarios. Es algo que realmente define la personalidad de un alumno. Lo define de to- manera categórica. Si vos tenés un buen maestro y un buen profesor, la verdad que estudiás con otro espíritu, con otro método, con otra técnica, con otra manera de encarar. claro.
Así que bueno, eso es fundamental. Es como Mira, son, acá, son como los médicos. claro, Ale Vigil dice, estudiar, viajar, estudiar, leer y viajar. Un gran saludo a Ale Vigil. Un gran saludo, claro que sí. Y bueno, y reitero el saludo a los maestros. Y para mí, reitero, vos sos un maestro porque todos los viernes me enseñás algo nuevo, porque todos los viernes transmitís, ¿no? Sabiduría y aparte generás curiosidad, que creo que eso también es la clave del maestro, ¿no? Es el generar esa curiosidad en Sí, el alumno para que siga. sí, no hay que aburrir, porque no hay nada peor que Claro, una persona que te explica y que te aburra, o sea, y que además después uno no entienda lo que el otro está explicando. Entonces, bueno, la verdad que eso es frustrante. Así que bueno, totalmente. la idea es siempre hablar lo que sea necesario y explicar las cosas de la manera más simple posible. Muy bien, yo acá puse, así como muy livianamente, cocina italiana, me atreví a poner un emoticón de banderita italiana, pero me imagino que como pescados y mariscos, como un montón de otras, como el vino la vez pasada, va a ser una punta del iceberg, va a ser como una introducción, me imagino que es un tema vastísimo. Sí, porque como otras cocinas, como no sé, como la japonesa, como la china, o sea, son cocinas que tienen realmente una historia muy, muy larga. Entonces, si queremos entender por qué estas cocinas, bueno, hoy vamos a hablar de la italiana, otro día hablaremos de las otras, de la española, que también es otra cocina fantástica, de Sí, la francesa, etcétera. Bueno, uno tiene que, a ver, si quiere entender un poco, tiene que hacer, bueno, el esfuerzo de estudiar, de documentarse. Tampoco uno tiene que estar ahí pasando la vida, excepto en el caso nuestro, que somos profesionales sobre este tema. Bueno, pero es bueno saber por qué y por qué un modelo gastronómico, por qué una cocina se transforma en modelos ganadores o que le gustan a muchas personas. Mira, que no es una provocación, sino la primera imagen que yo propongo es la de pensar cómo es el mapa de Italia. Entonces, sí, normalmente uno ve la bota, ¿no? una Bueno, bota larga, es claro, una hasta bota por arriba larga. de la rodilla, Bueno, es una bota larga, pero es un país chico. ¿Qué claro. quiero decir con eso? Geográficamente, si lo comparamos con Argentina, la verdad que es chico. Si vos imaginás que la provincia de Buenos Aires es levemente más grande que Italia. Así que Claro, imagínate la proporción. Y tenés que pensar dónde está metida esa bota. así Eso es. es como, me recuerda un portaaviones, o sea, que está ahí en el medio del mar. Pero Es como entonces, una escollera, claro. es como, digamos, una península, es como algo que se mete ahí en el mar Mediterráneo. ¿Y qué sucede ahí, en el medio de esa situación? Bueno, que Italia, por ejemplo, climáticamente, recibe, por ejemplo, los vientos del Atlántico, Sí, recibe los vientos y los climas residuales desde ya, pero no tanto, dell'Europa dell'Este, recibe residualmente, pero no tanto, el clima de Asia Central, recibe un poco, pero no tampoco, el clima del norte de África. Y todo eso, bueno, se concentra en un lugar que, como te decía, tiene 1.200 kilómetros de largo y más o menos 300 kilómetros de ancho, 400, 300, ahora no recuerdo con exactitud. Entonces, evidentemente, eso influye, porque no es como, no sé, si tuviera que, vos imaginate que el viento del sur nuestro acá llega a sí, Buenos Aires, porque cuando hace frío es el viento del sur, o sea es que que claro, llega, uno sí. se da cuenta que llega. Bueno, y ahí donde la distancia es mucho más corta, mucho más concentrada, evidentemente llega y los efectos Y se siente más. son concretos. A eso sumale la acción del mar, que evidentemente también aporta mucho. ¿Por qué? Porque, como te decía, esa tira de territorio es relativamente chica y está rodeada de la parte occidental del Mediterráneo, de la parte meridional del Mediterráneo y de la parte del este del Mediterráneo. Entonces, bueno, todo ese, desde el punto de vista climático, ya uno tiene que empezar a pensar que eso tiene efectos. Y sí, Evidentemente tiene efectos. Y es un lugar que además de eso tiene, por su posición geográfica, tiene diferentes
modelos climáticos dentro de un mismo país. Entonces vos tenés la parte del norte de Italia, que está pegada a los Alpes, tenés la parte extrema del sur, que está pegada al norte de África. Entonces, bueno, quiero decir, ya desde ese punto de vista uno empieza a pensar y dice, evidentemente, bueno, desde el punto de vista del clima, del territorio, acá pasa algo que quizás no pasa en otros lugares. Claro, que en Alemania seguro no pasa. En Alemania el clima es un poco más previsible, Claro, las influencias climáticas no son tan definidas y determinantes, o por lo menos son determinantes, pero desde el punto de vista del norte, y nada más, no tiene mucha influencia de África. claro. Ni está toda ¿Sí? rodeada de agua. Exactamente. Bueno, eso ya es un asunto que hay que tomar en consideración. El otro asunto es que en un país tan chico existen 20 regiones que serían como más o menos la provincia de acá para Sí, que se entienda. Y en cada una de estas 20 regiones se habla todavía un dialecto, además del italiano, se habla un dialecto diferente. en Y las 20 regiones, en mirá. las 20 regiones, cada región tiene su dialecto. El señor que vive en la Valle d'Aosta o en el Trentino Alto Adige, o sea, en el norte extremo, no entiende absolutamente una palabra de lo que dice alguien en dialecto siciliano, que está en el Claro. extremo sur. Y el siciliano desde ya no entiende absolutamente nada de lo que dice el dialecto, un señor que habla en dialecto en una de las regiones del norte del norte. Entonces, bueno, ahí también tenés otra cuestión. Evidentemente hubo una fragmentación, una atomización cultural que Claro, muy marcada. evidentemente muy marcada, que tiene reflejos evidentes en cada ámbito regional. Y a eso le tenemos que sumar otra cosa más, que es un país que fue atravesado, saqueado, vivido, etcétera, etcétera, por grandes culturas diferentes Sí. Y durante muchos siglos. y durante muchos siglos. Entonces eso queda. Entonces, bueno, bueno, si no queremos ni siquiera ir demasiado atrás, empezaron los fenicios que venían del norte de África y empezaron a meterse ahí en el sur de Italia, en la Cerdeña, etcétera, etcétera. Después los griegos. Vinieron los griegos, es decir, con su cultura empezaron a Sí, colonizar el sur de Italia, o sea, la Magna Grecia. Los romanos tomaron de los griegos toda una serie de parámetros culturales y empezaron a modificarlos a su favor o a su uso y costumbre. Y esa también fue una etapa muy larga. Y después, bueno, vinieron del norte de Europa, vinieron los bárbaros que, boom, se bajaron y dejaron su huella. Después vinieron los franceses, después vinieron los españoles, después vinieron los austríacos. Entonces, bueno, todo eso realmente. Allora, hemos hablado del clima, hemos hablado del mar, hemos hablado de los idiomas, hemos hablado de los dialectos, hemos hablado de la cultura que se cruzaron. Bueno, ¿qué sucede con todo eso? Una atomización monstruosa desde el punto de vista cultural que obviamente se repercute en la gastronomía. Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene, no sé, el pan de la región Liguria es distinto al pan de la región de Piamonte que está a 100 kilómetros o claro. menos. El salame que se hace en un lugar no se hace en otro. Italia tiene, no sé, por ejemplo, 500 cepajes autóctonos de vino. Nosotros acá 500 tenemos cepas. ¿Cuánto? Sí, 500 cepas autóctonas. claro. Yo no estoy metiendo ahí el Chardonnay, no, autóctonas. Acá que tenemos la uva criolla. Acá en teoría tenemos la variedad de criollas y tenemos, bueno, lo consideramos así, bueno, tenemos el torrontés, que es una derivación de la variedad de criollas, y tenemos, obviamente, bueno, que es un niño Sí, sí, adoptado, pero lo adoptamos. con mucho cariño, con mucho gusto, que es el Malbec, ¿no? Pero quiero decir, Italia realmente tiene esa fragmentación alucinante. Claro. 400 tipos de quesos diferentes, autóctonos, ¿eh? Lo mismo estamos por ahí con el tema de los chacinados, 250 tipos de pasta, los panes, la cantidad que vos quieras. Entonces, quiere decir, es un lugar donde realmente la variedad de producto es imprescindible y es la nafta, es el carburante, es lo que empuja, lo que da energía
a un modelo culinario gastronómico muy potente. Que se Y es, mantiene, o sea, que se mantiene hasta hoy esa mezcla de un montón de cosas y terminó siendo una cultura propia. sí, desde ya. Eh, entonces, bueno, eso uno lo tiene que empezar a analizar y uno empieza ya a entender por qué hoy en día Italia, además de considerar la gastronomía como algo cultural, considera la gastronomía como un gran negocio. Porque, no sé, Claro. para darte un ejemplo, Italia es el primer exportador de vinos en el mundo. ¿Qué quiero decir? No existe otro país que exporte tanta cantidad de sus vinos en todo el Claro, tanto mundo. porcentaje. No existe, no Mira, existe. Es el productor número uno de pasta. Bueno, en fin, quiero decir, hay una cantidad de productos. Y eh, con más o menos razón logró imponer la idea de que su producto es bueno. sí, sí, es cierto. Hizo un buen marketing. Entonces, bueno, uno, porque con cierta razón, pero también hay productos que no son Como buenos, todo. o sea, como todos, ¿no? Pero Entonces, quiero obvio. decir, pero logró instalar la idea de que los productos son buenos. Y te repito, con sustento, porque evidentemente, bueno, supieron hacer lo que tenían que hacer. Y creo que, enganchándome un poco a lo que es Argentina, que Argentina no es que tiene que copiar, pero debería mirar con un poco más de atención, porque Argentina tiene un potencial monstruoso en relación a vino, productos, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, deberían preguntarse, pero estos tipos a ver, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ya de por sí son mucho más grandes. Esto que decíamos, ¿no? De siglos de todo este pasaje de No, cultura. eso está bien, pero ¿por qué logran recaudar tanto dinero con la comida? Y el motivo es bastante simple. Si vos simple es una forma de decir, pero Claro. el resultado del razonamiento es bastante simple. Porque lograron darle valor agregado a sus productos. Si vos pensás que Italia, por ejemplo, a ver, yo a veces cuando viajo observo, no sé, los campos y mientras observo el campo, un campo italiano, pienso en un campo, no sé, en Córdoba, en Santa Sí, Fe, etcétera. Y es una dimensión que ni siquiera se puede comparar. claro. ¿A qué me refiero? Que el italiano es minúsculo. Entonces Sí, uno sí, dice, sí, es pero una parte de ese campo. entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser que nosotros no pensemos en cómo aprovechar este regalo de Dios extraordinario que tenemos, mirando, observando con atención lo que hace, por ejemplo, un país como Italia? Me refiero a la comida, no me refiero a Sí, otras sí, cosas, sí. porque bueno, ahí entramos en otra cuestión. Eh, entonces, bueno, esa es una cuestión muy interesante que tenemos que Pero, empezar a... a ver, Sí. esa sencillez o simpleza del planteo, ¿qué vendría a ser en la teoría? Después sabemos que en la práctica hay argentinos y hay seres humanos, pero en la teoría, ¿qué deberíamos hacer acá para que empiece a tener un valor agregado teniendo circunstancias favorables? En primer lugar, el trabajo que se hizo allá, por ejemplo, que fue muy importante, fue identificar los productos típicos de cada zona y insertarlos, perdón, dentro de un marco de denominación de origen, que después, por supuesto, como todas las cosas, después se empezó a transformarse en una cosa medio inflacionaria, etcétera. Pero eso sirve mucho, Claro, porque eso sirve para que todos los consumidores, pero no solamente locales, sino internacionales, empiecen a conocer con más claridad los buenos productos. claro, Sirve para que los modelos productivos locales y regionales se reúnan bajo mismos denominadores comunes. Porque cuando uno, perdón, quiere producir un producto bajo ese tipo de método, bueno, los productores de alguna manera tienen que respetar parámetros productivos, históricos, claro. culturales, porque si no, no es un producto típico. Para mantener el linaje del producto. Para que ese producto, entonces, a ver, por ejemplo, la materia prima, a ver, después hay toda una serie de cuestiones complejas, etcétera, etcétera, pero supongamos, bueno, el modelo ideal es que la materia prima sea del lugar. Claro. Después, por supuesto, hay situaciones distintas, no sé, el famoso jamón de Parma. No existe en Parma o en la región una cantidad de perniles de cerdo
suficiente para abastecer esa demanda. Entonces, bueno, los perniles vienen de afuera, pero se estacionan en ese territorio bajo las normas productivas del consorcio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, eso de Claro. alguna manera le asegura a los que compran ese producto que ese producto realmente tiene un'impronta, tiene una marca, tiene una historia, tiene algo que realmente tiene un valor agregado adicional. Porque si no Claro. es Bueno, algo todo de eso hablabas, se está luchando acá en Argentina, ¿no? Para ciertas, era denominaciones de origen y también denominaciones geográficas, ¿no? Son, indicación geográfica, sí. es. Entonces, ¿Cuándo bueno, empezó ese la es el cocina camino. italiana a transformarse en la cocina italiana? ¿Es de hace poco o...? Me refiero como marketing. Relativamente poco. Bueno, obviamente hay diferentes etapas, obviamente. Pero de la época moderna, el primer gran, para mí, el hecho, digamos, más contundente, más determinante, más, a ver, que realmente marcó algo en serio, son los productos que llegaron de América. Yo, a ver, no quiero entrar en el... A ver, eh, porque si no es un razonamiento que no termina nunca, o sea, porque obviamente hubo etapas determinantes, Sí, sí, importantísimas, obvio. etcétera. Pero quiero decir, si uno piensa en la imagen que tiene hoy en día la cocina italiana y los productos que uno identifica con la cocina italiana. Yo te hablo de un consumidor El medio que vive, no tomate. sé, que vive en Estados Unidos y no sabe que en Italia hay 20 regiones, 410, no sabe todo eso. Entonces, ¿en qué piensa? Pizza, spaghetti, no sé, esto, lo otro, parmigiano, Sí. prosciutto, va. Va al supermercado, encuentra la lata de tomate, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vino de América para Italia fue muy importante, muy, porque no es solamente eso, sino también son otras cosas, o sea, los ajíes, la papa, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Eh, Después, otro momento determinante de la época moderna es el trabajo que hizo un señor que se llamaba Nicola Artusi. Artusi era en la época de Giuseppe Verdi, o sea, operó entre 1880, 1870, 1890, perdón, entre 1890 y 1905, 1910, no recuerdo con exactitud milimétrica la fecha, pero el periodo es Sí. ese. Hice mal los deberes porque debería memorizarlo exactamente, pero te doy No, el marco es ese. por eso. Después nos íbamos a olvidar nosotros. ¿Qué hacía Artusi? Artusi era un comerciante que por su trabajo viajaba en todo el país, en toda Italia. ¿Pero qué hacía este Artusi? Lápices. En todos los To- lugares todos los lugares que visitaba, tomaba nota. tomaba nota de las recetas típicas. Y finalmente, después de tantos años de ese trabajo y de esas anotaciones, sacó un libro que se llama La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, que Documentó la región. documentó la cocina regional italiana. Claro. Y ese libro todavía sigue estando súper vigente, es como el libro de Doña Petrona, o sea, no hay Claro. manera De salteártelo, sí. de que la gente se olvide de eso. De hecho, si uno, por ejemplo, quiere hacer, no sé, te doy un ejemplo, si uno quiere hacer un razonamiento, no sé, sobre la milanesa, uno dice, bueno, pero en Italia no sabemos si estaba, si no estaba, bueno, uno va en ese libro y encuentra la cotoletta alla milanese. ¿Eso qué significa? Que si él la registró en esa época, en tiempos donde la comunicación no era tan rápida como ahora. O sea, Claro. si él registró que ese plato era un plato del territorio, asentado, conocido, etc., significa que esa preparación estaba desde hace bastante tiempo en ese lugar. Por lo tanto, uno a partir de esa cosa puede empezar a hacer ciertos razonamientos, ¿no? Porque, a ver, hay cosas que se pueden deducir y hay cosas que se pueden documentar. Entonces, Claro. gracias a los libros, uno tiene la documentación, pero también puede ir para atrás y hacer deducciones. Bueno, No, ese fue, claro, con la documentación lo anclas en el tiempo y después por ahí claro, deducís cuánto tiempo antes.
porque como en la cocina, digamos, como en la cultura gastronómica de nuestro país. Yo a veces escucho, no, porque estaban, no sé, los pobladores, pero no hay fuente escrita. Claro. O sea, no hay nada escrito en el año 1400 en este territorio. No, porque las primeras fuentes escritas son las que dejaron los españoles. Pero el español no es que llegó acá y al día siguiente empezó a escribir. Empezó a escribir, claro. Mirá, acá tiene milanesa la napolitana. El conquistador español primero tuvo que llegar hasta acá y pasaron años. Bueno, cuando Sí. empezó a llegar acá, empezó a mirarse alrededor y decir, bueno, a ver qué hay acá. Está esto, está esto, está esto. Hay cosas que no sabía ni siquiera qué eran. Entonces empezaba a Mm, decir, este animal que tiene pluma, cómo, bueno, en fin. Pero es otro tema. Entonces, Artusi, ¿qué hace? Artusi finalmente empieza a documentar de manera sistemática el recetario regional italiano. Y los resultados son dos. Por primera vez existe una clara definición de la cocina italiana como cocina regional. Y segundo, una idea de cocina nacional bajo el paraguas de la cocina regional. claro, No es la cocina regional que está abajo de la nacional, es al revés. Es la nacional que está abajo claro, de la regional. de la regional. Así que bueno, ese es el primer hecho contundente, obviamente de la época moderna, pero después tenemos otros hechos contundentes, no sé, por ejemplo, la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, donde ahí hay dos libros que son muy importantes. Uno de un señor que se llamaba Bartolomeo Scappi, que se llamaba, el libro se llama Dell'arte di cucinare. Uno entra en internet, o sea, lo encuentra perfecto, o sea, porque es libre, uno lo puede consultar, es muy Claro. interesante. Y el otro es un libro de otro señor contemporáneo que se llamaba Mastro Martino. Bueno, estos con otro libro que se llamaba El Liber dell'arte coquinaria, o sea, el libro del arte culinario. Bueno, estos dos libros empiezan también a definir métodos de preparaciones que después finalmente encontramos acá, porque la cocina medieval era una cocina que es totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Eran libros o sea, salvando los siglos de distancia, o sea, lo que sería un libro de recetas o era un libro No, también no, así de, recetarios. mira, Recetarios y de descripción de productos. Perdón, recetarios pero meticulosos. ¿Eh? claro, claro. Es muy interesante leerlos. Yo a veces cuando tengo un tiempo, bueno, los retomo, me gusta leer. Además son Me unos imagino. tomos inmensos porque hay como unas ganas de describir interesantes. Entonces, bueno, eso también son trabajos muy interesantes. ¿Por qué? Porque desde una idea medieval de cocina que pertenecía al territorio que hoy en día se llama Italia, se analiza la transición con una época muy esplendorosa que en Italia obviamente tuvo los Medici, así que bueno, imaginad una época cultural Sí. esplendorosa donde la cocina realmente en Italia era extraordinaria Era parte del arte. al punto tal que Caterina de Medici cuando se casa con uno de los reales de Francia, bueno, exporta su modelo culinario a Francia. Después no se pueden enojar los amigos franceses porque, bueno, una parte de su herencia, de su Cocina, identidad sí. gastronómica vino de ahí. ¿No? Y Entonces, bueno, es sí. muy interesante todo eso. Y bueno, y eso nos hace entender por qué existe toda esta circulación de recetas, de culturas, de manera de ver la comida. Y después uno dice, bueno, pero a ver, ¿y todo eso en qué se traduce? En una síntesis, en la obsesión por el producto. ¿Qué quiero decir? La cocina italiana es simple, en el Sí. fondo, es simple, porque es materia prima, es producto, esos Claro, productos lo que no. importante de la materia prima, ¿no? Hay cuestiones, obviamente, no sé, doy un ejemplo, hay cuestiones que son importantes para definir el carácter de los platos. No sé, te doy un ejemplo, un sofrito inicial de un guiso, de una salsa, Sí. etcétera.
el punto de partida italiano es distinto al punto de partida español, porque en Italia se usan básicamente tres verduras en partes iguales, o sea, la zanahoria, la cebolla y el apio. Y eso define Claro, el sabor del plato. Porque en español, por ejemplo, y nosotros lo vemos acá, porque acá, por ejemplo, vos haces una boloñesa, la gente que le mete el morrón, en Italia no existe eso, pero no porque sea malo, sino porque, bueno, porque es así, y el sabor en el fondo un poquito cambia. Entonces quiere claro. decir, Es como bueno, el ADN del plato. hay parámetros desde ya básicos de armado del plato y de la receta, pero en el fondo la potencia enorme que tiene la cocina italiana es esa variedad de productos que uno va a un mercado en Italia y dice, oh, no sé, 20 tipos de tomates y no sé qué, y no sé cuándo, bueno, en fin. La verdad que uno dice, bueno, no sabes por dónde, no sabes dónde mirar para Y comprar las claro, cosas, es ¿no? como tipo, che, ¿por qué? Denme dos tomates como mucho, y me llevo un día uno, al otro día el otro. Se respetan mucho las temporadas, se le pone realmente mucha atención al producto de temporada, la gente tiene conocimiento en general. ¿Y se respeta eh, también la zona? O sea, viste que el otro día también hablábamos, ¿no? Que hay más una comida, o empieza a haber una conciencia del kilómetro cero, de que haya menos traslado y demás. ¿Allá eso está más incorporado? Ma digamos que eso es natural. Sí, la No, globalización lo rompió, por eso. Ahora estamos un tratando poco de sí, un volver. poco sí, un poco sí, pero a ver, no sé, en mi región, la Liguria tiene la albahaca de Pra, que es un lugar especializado Sí, pero desde siempre, especializado en albahaca. Después tiene los alcauciles de Albenga, no sé qué, no sé cuánto. Eso ya está instalado. Yo cuando a sí. veces escucho estos discursos, que el kilómetro cero, que el kilómetro... entonces digo, entiendo exactamente la lógica y me parece muy interesante, pero hay lugares que ya eso lo tienen resuelto desde siempre. Claro. Entonces, Esto, Italia, por ejemplo, en ese sentido lo tiene bastante resuelto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista regional, si uno empieza a dar vuelta en los mercados, se da cuenta que no es lo mismo ir al mercado de la Buchuría en Palermo, que es una cosa espectacular, parece de estar no sé, en Tánger o en Casablanca, y con productos que son bastante parecidos en un punto claro. al Oriente Medio, y no es lo mismo ir ahí que ir a un mercado no sé, de Venecia, el mercado del pescado de Venecia. No fui, pero los mercados allá son tremendos. Los mercados son interesantes. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Obviamente lo tenemos nosotros acá también. Si nosotros vamos al mercado de Tilcara, no es lo mismo el mercado de Tilcara que el mercado de, no Claro. sé, un mercado acá de la capital. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, sí, Prefiero sí, totalmente. mil veces el mercado de Tilcara. Lo digo con todo respeto por los mercados de acá. Por el mercado de San Porque Telmo. no, el mercado, qué sé yo, también tiene su gracia, pero Es distinto, sí, sí, no, sí. el mercado de Tilcara es un producto donde o por lo menos el 50-60% de los productos son típicos. Claro. Entonces estás en otro mundo. Bueno, en Italia pasa un poco eso. En las 20 regiones tenés 20 mundos distintos y dentro de la región tenés otros mundos distintos. Entonces, bueno, uno encuentra una variedad de productos que es fabulosa, realmente fabulosa. Y ese es el eje de la cocina italiana. Y a eso sumarle la obsesión, que eso sí viene con el pasar del tiempo, con el pasar de los siglos. Porque te pone mañoso, o sea, empezaste, no, que sí, pero es Ah, es que así. sí. Si uno empieza a hablar, yo cuando fui el año pasado, ni me acuerdo ya cuándo es, el año pasado, hace año y medio atrás, fui a visitar a un productor de parmigiano, ahí cerca de la ciudad de Reggio Emilia, pero es un señor que elabora un parmigiano, un queso tipo reggianito, pero elabora ese tipo de queso con 36, 48 meses de estacionamiento. Entonces, bueno, lo fui a visitar y empezamos a charlar de cómo él encaraba eso. Entonces, llegó un punto que le digo, bueno, pero además hay que tener cuidado con lo que uno dice porque se ofende. Claro, son de ofensa fácil. En esas cosas un poco sí.
Bueno, entonces digo, bueno, sí, pero finalmente esto es leche y sal. Claro. Sí, entonces el tipo me dice, sí, es verdad, leche y sal y 900 años de prueba y contraprueba, prueba y contraprueba, prueba y contraprueba. Y la verdad que digo, bueno, efectivamente es así. Es que Pietro, mira, vamos a hacer un paralelismo con una vida individual, con una vida de un ser humano donde vos, cuando vas creciendo, vas probando cosas, después tu gusto se va sofisticando a medida que vas probando mejores cosas, te vas acostumbrando incluso a mejores cosas, te vas... Ahora, imagínate si ya, claro, viene de una tradición. Entonces ya desde chiquito probás productos más sofisticados. Que en realidad no son sofisticados, sino que están bien hechos. Claro, nosotros nos vamos sofisticando. O Nosotros vamos... creemos que son, porque ahora se instaló esta idea de que un producto, un buen producto tiene que ser o gourmet o sofisticado. En realidad, cuando yo voy a tomar un café, yo no voy al bar y digo, a la cafetería y digo, hola, ¿qué tal? ¿Me das un café gourmet? No, yo quiero un buen café. Pero hoy en día se instaló, en los últimos años, se instaló la idea de que existen productos de clase A, B, C, D, etcétera, Sí, etcétera, hasta no sé dónde, y hay un grupo selecto de productos que se llaman, que se denominan comida gourmet, gourmet. Claro. comida gourmet, cuando en realidad no tiene nada que ver. Pero bueno, eso es otra cuestión. Así que bueno, Italia tiene esas cosas interesantes. Y después hay, por ejemplo, libros que yo recomiendo para a la persona que quieren eh, entender un poquito más esta historia. Por ejemplo, hay un antropólogo realmente extraordinario que se llama Massimo Montanari, que escribió una cantidad enorme de libros sobre la cultura gastronómica italiana. Él es docente en la Universidad de Bolonia y la verdad que no estaría mal leer los libros de Massimo Montanari sobre diferentes aspectos de la gastronomía italiana. Esa, por ejemplo, ese es un ámbito que una persona que quiera conocer un poco más sobre la cocina italiana debería frecuentar un Massimo poco. Montanari. Massimo Montanari, exactamente. Sí. ¿Eh? Muy bien. Así que bueno, esas son las cosas que uno tiene que empezar a buscar si quiere entender un poco mejor. Y desde ya, bueno, la degustación. Uno tiene Claro. que ir a probar y ver Porque, cómo es. viste, vos Porque no, podés leer el libro y podés imaginártelo, pero después no tenés que creas que corroborarlo. no creas que también en Italia no haya lugares donde se coma mal. Hay lugares Pero donde me se come mal, imagino, desde sí. ya. Yo voy a Venecia y veo que esa cosa para los turistas y me siento mal. O Bueno, sea, no. esa es otra cosa, ¿no? Lógicamente, como muchos lugares de Europa, es cuando empieza a ser el fuerte el turismo, se termina perdiendo un poco lo otro. Te diría que lamentablemente no debería ser así, pero lamentablemente es así. Pero vos imaginate un lugar como... Pues la pasa a ser única el cosa... negocio, bueno, yo me pongo acá, pago tanto de alquiler y pongo Sí. cocina italiana, no sé qué, y hago más o menos lo que puedo. Sí, pero la única cosa que no logro entender del todo es por qué no hacerlo bien. No sé si me explico. Sí, sí, Yo sí. abro un negocio en tal lugar y ¿por qué no hacerlo bien? Porque Eso estamos es lo que yo no apurados. entiendo, eso es lo que yo no entiendo. Bueno, y así uno, bueno, no sé, va por Venecia, camina en esa extraordinaria ciudad que es Venecia, con esas cosas que no sé, te deja sin palabras, etcétera, y después pasas delante de un negocio que tiene esa vidriera a la calle con una pizza alta 14 centímetros. Sí. Bueno, en fin, Sí, uno dice, sí. no, pero ¿qué es? ¿Por qué Me está mintiendo, señor. ¿Por qué le hacen eso a los pobres turistas? Bueno, Ahora, pero en vos fin, vas a una ciudad, ponele, no sé, Venecia. ¿Comés en la plaza principal o eso es un casa turistas? Hay que buscar. depende. Por ejemplo, no sé, en Venecia, en Plaza San Marco, en Piazza San Marco, Sí, vos tenés 3 o 4 lugares que son, histórico. si tenés el bolsillo para sentarte y disfrutarlo, la verdad, no sé, tenés el Café Quadri, que es un lugar, Café Quadri debe tener, no sé, 2 siglos, o sea, o más.
tenés el Florian, que es un lugar que creo que es del 1790, o sea, quiere decir, donde vos tomás un spritz que realmente o sea, Claro. es espectacular. Entonces, quiero decir, eh, hay cosas para los turistas que son, no sé, por ejemplo, bueno, sentarse ahí, que venga un tipo con el violín y no sé, que te cante Sí, Sole sí. Mio, que no tiene nada que ver con Venecia, pero también tenés la posibilidad de ir a un café donde si vos te sentás en ese ámbito y empezás a pensar que ahí adentro se sentaron personas 100 años antes, 200 años antes, 220 años antes, bueno, eso es emocionante. Eso es Totalmente. realmente emocionante. Así que bueno, Italia tiene un poco, tiene estas cosas. Así que Bueno, bueno, este es un primer pantallazo para quizás pensar un poco por qué nosotros, bueno, finalmente llegamos a la Argentina, por qué acá gusta tanto la comida italiana, por qué vinieron muchos italianos y esa idea, hay un libro de Elena Kostiukovic. Elena Kostiukovic fue la traductora de Umberto Eco, el escritor, el famoso sí, sí, sí. escritor. Trabajó al lado de él muchísimos años y ella tradujo todos sus libros en idioma ruso. Bueno, y finalmente, hace pocos años atrás, escribió un libro que se llama ¿Por qué los italianos hablan siempre de comida? Yo tuve la suerte de entrevistarla y de tener en la edición acá argentina, si vos te fijas en la contratapa, hay un texto mío, Tu reseña, claro. mi reseña. Bueno, ese libro tuvo un éxito extraordinario, porque la señora rusa que llegó a Italia grande, bueno, ella explica, yo el primer tiempo no entendía nada y después Claro. finalmente entendió, entendió. Bueno, y explicó por qué los italianos hablan siempre de comida, pero Qué también los bueno, lo voy a argentinos, buscar. sí, es lindo, porque también en Argentina también se habla siempre de comida, todos los Sí, lugares se habla siempre de comida. Bueno, pero sí, ella da total. una versión, una interpretación, bueno, de algo que realmente es serio. Yo cuando voy a casa de mi hermano, mi cuñada, me pregunta 7 veces por día lo que quiero comer. Pero no es que lo hace ella porque es especial, lo hacen Claro, lo todos. hacen todo. Entonces Sí, yo le sí, digo, sí. pero cuñado, o sea, no me podés preguntar 70 veces por día lo que quiero comer. No, no, pero es importante. Sí, también, pero sí. También el agasajo, también, ¿no? La gana de agasajar, de demostrar eso, ¿no? Sí, sí, es algo que está siempre presente en la cabeza de muchísimas personas. Entonces estamos en la playa y mi cuñada a las 11:30 dice, bueno, hay que irse. Digo, ¿dónde tienes? No, no está bien ahora. No, no, hay que ir a preparar la Escúchame, comida. hay que empezar a preparar la comida. No, pero digo, no, pero quédate acá, o sea, ¿qué te importa? No, 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 bueno, en fin, es así. Está muy bien. Es Bueno, así. para más adelante nos vamos metiendo en las regiones, si te parece, algunas Sí, regiones, claro. algunas de las 20 regiones, y también, bueno, muchos lógicamente preguntan por otras comidas, que algunas hemos tocado, pero esta historia, esta introducción, también lo mismo la comida francesa, la comida española, la alemana y demás, que algunas hemos ido tocando, pero ir Son pormenorizando. todas fascinantes, para mí son todas Sí, fascinantes. A mí, por ejemplo, me dicen, no, la comida inglesa, la comida inglesa es fantástica. O sea, eso te iba a decir. Hacemos como si yo hiciese algo. ¿Querés hacer comida inglesa? Comida inglesa, bueno, fish and chips, ¿no? Pescado frito y papa frita. Por eso. Hacemos. No tan amplio, no tan amplio como, por ejemplo, la cocina italiana, o como otra cocina, pero la verdad que si uno va a comer donde tiene que ir a comer, se come bien y muy Está muy bien. bien. Bueno, entonces, si querés, algún día hacemos comida inglesa. Con Cocina muchísimo inglesa. gusto. Mira, ahí hay el señor Crivelli, si es el Crivelli que conozco yo, porque el señor Crivelli que nos saluda ahí con la mano, es el administrador bueno, hablando de cuestiones, hablaremos también de estas cosas, de un grupo de Ujú. Facebook que tiene 75, 80 mil usuarios, donde se habla todo el tiempo de comida. Se llama Buena Morfa Social Club. Mirá Ya qué el bien. nombre es muy interesante. Entonces, bueno, y él es una persona muy dedicada, muy capaz, que conoce mucho del tema y me da mucho placer que nos Qué esté bueno. escuchando, ¿no? Muy bien. Bueno, Pietro, buenísimo. Como siempre, la historia, la vasta historia de la cocina italiana.
que no es solo pizza y pasta. No, no, no. Hay mucha pizza y mucha pasta, Sí, pero sí, también sí, hay muchas cosas más. totalmente. Bueno, Pietro, nos vemos el viernes que viene. Que tengas un gran fin de semana. Hacemos saludo real. Sí. Chao, Pietro. Ciao, hasta luego. Abrazo. Ciao, ciao. Ahí pasó el gran Pietro, hablando de cocina italiana, de siglos y siglos de cocina italiana, con las distintas cambios sociales, con la región, ¿no? Lo que lo ha ayudado. Así que muy interesante, lo pueden volver a escuchar aquí en @Radio Mitre o también en el canal de YouTube de la radio. Ahí escuchan nuevamente La Cocina Italiana por Pietro Sorda. Nos reencontramos nosotros en algún otro momento con Pietro el viernes que viene. Chao.